proctólogo. Está con nosotros el doctor Luis Fernando Castro Ledesma para hablar justamente de prevención de cáncer de colon. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias. ¿Qué es el cáncer de colon? Estamos teniendo una enfermedad, o sea, nos estamos peleando con una enfermedad muy previsible, algo con lo que podríamos lidiar si lo tenemos a tiempo. Es esta enfermedad que empieza a lastimar nuestro intestino en tal punto donde no solamente compromete el intestino, sino en ciertos niveles y en ciertos grados podría empezar a llegar a diferentes órganos, pulmones, hígado, que es cuando hablamos de que tiene metástasis. Pero la idea de todo esto, o el mensaje que queremos con esto, es que sepan que se puede prevenir y se puede detectar a tiempo. ¿Cómo se puede detectar para poder empezar justo a prevenir? ¿Cuáles serían los síntomas iniciales? Estreñimiento. Yo no era estreñido y eventualmente un buen día me volví estreñido. Y el otro, sangrado. Oye, doctor, no, pues yo creo que, sí, al evacuar, yo creo que son mis hemorroides, yo creo que fue esto, yo creo que es el otro, es un poquito, solo es cuando como picante y ahí es cuando empezamos a tener problema y sobre todo como no es un síntoma que realmente me genere un dolor insoportable o algo así, entonces lo puedo ir dejando, lo voy dejando pasar y ahí es cuando empezamos a tener complicaciones. Llevo sangrando 2 o 3 años. ¡Ay! Sí, es muy frecuente que veamos pacientes de ese tipo. ¿Y qué pasa si lo dejamos, pasa si lo dejamos pasar tantos años, tanto tiempo y lo normalizamos? Ya encontrando una enfermedad tan avanzada, ya es difícil y el pronóstico cambia muchísimo, porque en vez de decir, mira, vamos a hacer algún procedimiento, hay que hacer una cirugía muy difícil, una recuperación muy difícil y que la mayoría de las veces ya no tiene o tenemos algunas secuelas que ya no son reversibles. Exacto. Pero a ver, doctor, cuando empezó a sangrar la persona al evacuar, ya había un proceso de cáncer. Inicialmente, estos tipos de tumores, casi todos empiezan como si fueran pólipos, que es la etapa inicial de la enfermedad. Y entonces, ¿este pólipo puede durar sin dar mayores síntomas 2 o 3 años? Porque sí me o llamó hasta más. ¿Hasta más? Puede ser que hasta más. Pero la mayoría de las veces sí es algo que nos debe de dar, aunque sea un poquito de cambios en el hábito intestinal, me refiero, me está costando más trabajo evacuar. Y siempre es hacia el estreñimiento. Casi siempre, sí, porque finalmente estos pólipos generan un efecto de masa o tumor dentro del intestino, se ve comprometido el intestino y es entonces que al pasarle el excremento va obstruyendo poco a poquito o lo lastima un poquito y ahí es cuando vemos, o es de ahí donde depende ese poquito sangrado que vemos. Okay. ¿Qué factores influyen para que alguien pueda tener? El más importante, nuestra alimentación. La alimentación. ¿Herencia? Herencia también, ese es el otro importante. Esos son los 2 factores más importantes para eso, pero inicialmente la alimentación. Baja en fibra, alta en carnes, alta en nitratos, que son los embutidos, los conservadores, los enlatados. Y las verduras, no, yo las verduras, si acaso, ni las veo. Nada. Entonces, ¿consumir más fibra? Mucha más fibra. Hidratación, supongo. Agua funciona muy bien porque junto con la fibra ayudan a que el excremento se vuelva muy pasable a través del intestino, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando ya detectamos que no es normal y que tenemos que ir al médico? ¿Cuál es el primer acercamiento? ¿Con quién tendríamos que ir? Depende del síntoma que yo tenga, pero inicialmente, a veces yo les digo, miren, yo sé que a lo mejor el médico de primer contacto es el que tengo aquí a la vuelta y todo, pero como médicos de primer contacto, nosotros siempre tratamos de estimularlos a ellos al decirles, si ven un paciente que tiene dolor y al momento de revisarlo, yo no le veo ningún dato de que pueda tener alguna enfermedad anal, hay que mandar a hacer algún estudio. Inicialmente sangre oculta en esos, pero hasta mi médico de primer contacto lo puede sospechar y es algo en lo que nos hemos enfocado mucho, en tratar de no solamente verlos como especialistas, sino también tratar de ayudar a los médicos de primer contacto para esto, para tener mucha más detección. ¿Sí? Para que ahí lo detecten cuando todavía estamos a tiempo. ¿Hay varias fases de la enfermedad? Sí, cáncer de colon. Tenemos diferentes fases de la enfermedad, tenemos etapas. Hay alguna clasificación un poquito compleja y eso es en base a si el tumor está localizado, si aunque esté localizado empieza a invadir ganglios o si ya se va a otros órganos, ¿no? Y en base a esto es que nosotros lo clasificamos. Y dependiendo del nivel del tumor, es decir, porque puede empezar desde donde inicia el colon hasta donde termina, que es en el recto, el tratamiento va a ir cambiando respecto a esto. La mayoría de los pacientes que tienen cáncer de colon, llegamos a la parte de primero cirugía y después tratamiento o terapia se llama adyuvante, que es la quimioterapia después de esto, y al final en otros pacientes
es en recto. En algunos hay que darles primero quimio y radioterapia y después ya van a cirugía. O sea, depende de en qué parte Del intestino. ¿Cuánto mide el intestino grueso? Más o menos puede medir entre unos 60 a 2 metros dependiendo de la altura de la persona, ¿no? De la complexión de las personas. Y en esos 2 metros, pues es mucho en espacio. En todos lados es donde se puede ir agregando. Según donde esté localizado es el tratamiento, menciona. El tratamiento y también los síntomas, porque a veces del lado derecho me da un poquito más de dolor y no tanto sangrado, porque de ese lado nuestro intestino todavía no, la popó todavía no va tan formada como va del lado izquierdo. Digamos que del lado izquierdo es donde sería la parte final. Ajá. Ahí ya está un poquito más compacta la Exacto. popó, porque al pasar por el intestino grueso lo que hace es ir absorbiendo la mayor cantidad de agua. Okay. Ahora, tratamientos cuando ya se detectó a tiempo. Tratamiento a tiempo. ¿Qué querrá Puede ser decir? algo tan impresionantemente sencillo como una colonoscopía. Hay procedimientos y hay cirugías endoscópicas donde ya ni siquiera tenemos que hacer ninguna hoyito en la panza, ni hay cabritos. Con una misma colonoscopía, en ese mismo procedimiento podemos quitar estos tumores haciendo resecciones amplias, resecciones submucosas, ¿no? Tenemos muchos casos de éxito de estos pacientes. ¿Qué tan doloroso es este estudio, doctor? En realidad, mínimamente doloroso. Porque hay es un muchos estudio que muy solo seguro. por ese estudio prefieren aguantarse el dolor. Sí, pasa mucho, pero la verdad es que siempre lo hacemos bajo sedación, siempre bajo sedación y es mínimamente doloroso, la verdad es muy tolerable. Dura entre 20 minutos, tal vez 40 y es entonces ahí donde vamos avanzando con el instrumento para poder verlo. Eventualmente si se detecta, ahí mismo podemos empezar esto. En estos casos de personas que se les quita una parte del colon, ¿es posible que vuelva el cáncer? Hay que tenerlos en vigilancia durante 5 años para evitar que muestre todo. Sí, con colonoscopías, ahí vamos con colonoscopías y un estudio, porque también este tumor hace que, hay un antígeno, que ahora que estuvo este rollo de la pandemia aprendimos mucho sobre antígenos y anticuerpos, hay un antígeno que secreta y se puede medir en sangre para determinar si está elevándose, hay algo que no anda bien con esta evolución o con este seguimiento. Entonces los estudios también tienen que ver un análisis de sangre. Hay exámenes de sangre, colonoscopías. ¿El cáncer de colon hace metástasis? Normalmente hígado y pulmones son los 2 hígado. órganos que más le gusta irse a... Si hay cáncer en otro lado, ¿puede haber metástasis en el colon o el colon siempre es el primario? Esa es una pregunta muy buena y es normalmente siempre es el primario. Es difícil que otro órgano se empiece a introducir o a llevar a este lugar el cáncer. El más cercano es próstata y lo que hace es inflamar un poco la pared, porque próstata y recto están muy cerquita uno de otros y a veces lo que hace solo es inflamarlo, pero difícilmente va a lograr invadir la parte del colon. Okay. Ahora, doctor, había hablado de las hemorroides. ¿Qué tanto puede ser que a partir de unas hemorroides pueda llegar a haber un cáncer de colon o no están relacionados? Son enfermedades totalmente diferentes, se confunde mucho, pero son totalmente diferentes la parte oncológica o el cáncer de colon comparado con las hemorroides. Okay. ¿Y las hemorroides por qué salen? ¿En qué momento pudiera llegar a suceder? Es igual, tenemos los 2 factores, principalmente la alimentación. Aquí tenemos un tema muy complicado con la alimentación porque seguimos consumiendo altas cantidades de picantes, de grasas, de condimentos, harinas, pan, pastas, refrescos, alcohol y todo eso hace que estas hemorroides empiecen a dilatarse porque además es un órgano que todos tenemos, no es algo que me aparezca porque estoy enfermo. Yo tengo y todos tenemos hemorroides. No todos unas tenemos inflamadas problemas. Y otros no. Exacto. No todos tenemos problemas con las hemorroides. Me gusta mucho hacer una analogía con las piedras en los riñones. Siempre digo, todos tenemos riñones, no todos formamos piedras en los riñones. Y el problema no son las piedras, sino mis riñones que forman piedras. Es lo mismo con las hemorroides. Todos los tenemos, pero eventualmente esas hemorroides empiezan a acumular más sangre y es entonces que cuando voy al baño termina por exprimirse hacia la parte donde vas paseando la popó. Exacto. ¿Cada vez hay más cáncer de colon por el tema de Cada vez lo la detectamos mala alimentación o se Sí, detecta? Yo creo que lo detectamos más. Hoy es el tercer tumor más frecuente en estadísticas, es el tercer tumor más frecuente en hombres. ¿En hombres? En México, ¿Más que en sí, mujeres? de acuerdo a la Secretaría de Salud, sí. Okay. ¿Hay alguna edad en la que sean más Sí, frecuentes? entre los 30 y los 50. Es eventual y es muy raro. Tenemos por ahí un par de pacientes que tienen menos de 30 años. Además tengo uno de 20, que son cosas
totalmente atípicas, ¿no? Es algo ¿Y se sabe totalmente por qué? raro. ¿Fue Sí, tema de específicamente en alimentación? esos pacientes es por genética. Ok. Ahí la genética es Los lo que que juega tenemos mucho. antecedentes de cáncer de colon, ¿qué cuidados deberíamos de tener? El primero, nuestra alimentación. Porque ese es el que yo como puedo llevar a todos. cabo todos los días. Sí. Diario puedo cuidar lo que como, diario puedo cuidar cuánta agua estoy tomando, todo eso nos ayuda muchísimo. Y después, hacerse una colonoscopia cada 5 años. Cada 5 años es la ¿A partir de qué colonoscopia. edad? A partir de los 35, cuando tengo un antecedente en primer grado, es decir, cuando Mamá, mis papá. papás o mis hermanos, y después de los 40, eventualmente todos deberíamos de tener una colonoscopia. Aunque todos. no tengamos ningún Aunque síntoma. no. Igual, esa es una parte que hacemos muchas analogías, como por ejemplo con mama. Si yo les pregunto cuándo hicieron su última mastografía, el año pasado. Y cada año. Y la parte de prevención de cervicouterino también, cada año, ¿no? Esa no me falla. Y colon y recto, Nunca. no hago Cierto. nada de eso. Entonces, Sí, es una nos hace zona falta. como prohibida, ¿verdad? Como Lo que pasa es que nos hace falta esto. esa Poder cultura, difundir que también se puede prevenir, porque la realidad es que los estudios que hacemos de mama, cervicuterino, próstata, no son para evitar que salga el cáncer, solo es para detectarlo muy a tiempo. Pasa lo mismo con la colonoscopia y colon y recto. Claro. Y no sé mucho de otros cánceres, pero del de colon sí, mi madre murió de esto y no es nada agradable. Y luego No, con es muy metástasis difícil. en el pulmón, o sea, de verdad, digo, cualquier enfermedad es dolorosa, pero esta me resultó muy dolorosa para toda la familia y para ella, por supuesto. Y es que además no es una de esas cosas de ya, sucedió algo bien rápido. Es despacito y el paciente se va deteriorando muy poco a poquito y después ya no puedo. No sé si al final hubo que hacerle algún procedimiento de estoma, ¿no? Que al final hay que poner un estoma, hay que sacar parte del intestino a la pared abdominal y es entonces que estamos teniendo la evacuación a través de una bolsita especial y todo esto. Entonces todo eso No, desgasta no mucho al llegó. paciente. El asunto es que el diagnóstico llegó muy tarde. O sea, Ya. primero le atendieron bichos, después que si tenía infección, después que... Y en eso se pasaron 2 o 3 meses hasta que ya llegaron a los estudios, porque Esa es no una había nada. historia Entonces hay que muy detectarlo a frecuente. tiempo, de verdad. Muy frecuente. Sí. Tenemos pacientes que me dicen, doctor, me mandó mi psiquiatra. ¿Su psiquiatra? Porque Dice es que que- me duele a mí y yo no sé por qué. Y ya me hicieron todos los estudios sabidos y por haber y que resulta que no tengo nada, entonces me dijeron que fuera con el psiquiatra y Pues sí, con donde sea, que lo mande el Claro. doctor que sea, y si no, vaya usted solo, busque a un Prevenir, Sí. por favor. gastro, Preventir. primero colonoscopía, se normalmente si les digo, si está sangrando, lo menos que tenemos que hacer es un gastroenterólogo y otra opción muy buena es la especialidad que tenemos que abarca todo lo que es tubo digestivo bajo, colon y recto. llama. Perfecto. Doctor Luis Muchas Fernando gracias, Castro Ledesma, muchísimas Al gracias. contrario, ¿En les dónde lo agradezco podemos mucho la localizar? invitación. El teléfono de contacto es 442 442 196 196 6887 6887. ¿Y está ubicado en dónde? en el Hospital Star Médica y en el Ángeles Centro Sur. Perfecto. Muchísimas gracias. Al contrario, Le tengan un lindo agradecemos. día.